El juego de la vida y cómo jugarlo. Capítulo 5. Escrito por Solveig Florence. Narrado por Rosa Farías. Capítulo 5. El hombre no recibe más de lo que da. El juego de la vida es un juego parecido al lanzamiento de un boomerang. Aquello mismo que un hombre piensa, sus acciones y palabras termina por manifestarse, tarde o temprano, con una precisión que es realmente asombrosa. Aquí nos encontramos con la ley universal del karma, que significa en sánscrito retorno. Todo aquello que un hombre siembra, eso mismo cosechará. Una de mis amigas me contó la historia siguiente, que ilustra perfectamente esta ley. Una de mis tías me ayudó sin darse cuenta de lo que hacía a liberarme de mi karma personal. Aquello mismo que yo decía, otro me lo repetía. Yo estaba a menudo irritada en casa y un día le dije a mi tía que hablaba durante esa cena. Deja de hablar, deseo comer en paz. Al día siguiente desayunaba con una señora a la que quería causar una buena impresión. Yo hablaba con afirmación hasta que ella me dijo, ya, deja de hablar, deseo comer en paz. Mi amiga se encuentra en un nivel elevado de conciencia, por lo tanto su karma actúa rápidamente que el de una persona que todavía está en el plano mental. Cuanto más sabemos, más son las responsabilidades que nos vemos obligados a asumir. Aquel que conoce la ley espiritual y no la practica, sufre mucho las consecuencias. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Si comprendemos que la palabra del Señor significa ley, muchos pasajes de la Biblia se volverán más claros. La venganza es mía, para mí la retribución, dijo el Señor. Esta es la ley que venga, no Dios. Dios ve al hombre perfecto, creando su propia imaginación, y dotado de los poderes de la dominación. Ahí está. Pues la idea perfecta del hombre, tal como se halla registrada en el entendimiento divino, esperando que el hombre la reconozca, pues él no puede ser más que aquello que quiere ser y no puede alcanzar lo que quiere alcanzar. Observamos nuestro éxito o nuestro fracaso, nuestra alegría o nuestra tristeza, antes de que éstas surjan de las escenas en que están en nuestra imaginación. Hemos observado este hecho en la madre que imagina la enfermedad de su hijo o la mujer que quiere el éxito de su marido. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que constatamos que la libertad, que nos libera de condiciones desagradables y desgraciadas, procede del conocimiento de la ley espiritual. La obediencia precede a la autoridad y la ley obedece a aquel que obedece a la ley. La ley de la electricidad tuvo que haber sido parecida antes de que pudiera servir al hombre. Aquel que la emplea con ignorancia puede estar delante de un enemigo mortal. Así en ella está la ley del espíritu. Una señora que poseía una gran fuerza de voluntad deseaba llegar a ser la propietaria de una casa perteneciente a uno de sus familiares. Y se formaba con bastante frecuencia imágenes mentales en las que se veía a sí misma viviendo en aquella casa. Después de un tiempo, el propietario murió y ella heredó la casa. Muchos años más tarde, antes de que llegara a conocer la ley espiritual, esta mujer me preguntó un día, ¿cree usted que yo haya tenido algo que ver con la muerte de ese hombre? Sí, le respondí. Su deseo era tan fuerte
que lo barrió todo, pero usted ya ha pagado ese karma. Su marido, al que usted amaba muchísimo, murió poco después, y esta casa se transformó para usted en una especie de caballo en la cuadra durante muchos años. Sin embargo, ni el primer propietario de la casa ni el marido de la mujer habían podido verse afectados por su pensamiento si hubieran estado firmemente anclados en la verdad. Pero por lo cierto es que ambos se encontraban bajo los efectos de la ley kármica. Esta señora, al sentir hasta qué punto deseaba aquella casa, debía haber dicho: inteligencia divina, inteligencia infinita, dame la casa que me conviene, que sea tan encantadora como esta. La casa que es mía por derecho divino. La elección divina le habría ofrecido una satisfacción perfecta y habría aportado a cada uno su propio bien. El modelo divino es el único con el que se puede trabajar con la completa de las seguridades. El deseo es una fuerza formidable. Debe ser canalizado convenientemente, si no, irá inmediatamente seguido por el caos. El hombre no debe pedir nunca más de aquello que le pertenece por derecho divino. La elección divina le habría ofrecido una satisfacción perfecta y habría aportado a cada uno su propio bien. El modelo divino es el único con el que se puede trabajar con la más completa de las seguridades. El deseo es una fuerza formidable. Debe ser canalizado convenientemente, si no, irá inmediatamente seguido por el caos. El hombre no debe pedir nunca más que aquello que le pertenece por derecho divino. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, si la señora en cuestión hubiera tenido la costumbre mental de decir: si esta casa que deseo es mía, no la puedo perder. Si no me pertenece, dame, Señor, su equivalente. El propietario quizás habría encontrado una solución armoniosa. Habría sustituido a la primera. He aquí la historia de un señor que deseaba comprarse un abrigo de piel. Acompañado por su señora, se dedicó a visitar numerosas tiendas, pero no pudo encontrar lo que buscaba. Todos los abrigos que le presentaban le parecían un aspecto mediocre. Finalmente encontró uno que valía $1000, pero el dueño de la tienda dio su autorización para que le redujeran el precio a $500. Al considerar que la temporada ya estaba bastante avanzada. El hombre poseía alrededor de $700. La razón le aconsejaba: no debes gastarte todo lo que tienes en comprar un abrigo. Pero el hombre, que era muy intuitivo, no razonaba jamás. Miró a la mujer y le dijo: sí, vamos a comprar este abrigo y voy a hacer un gran negocio. Ella consintió, aunque sin gran entusiasmo. Alrededor de un mes más tarde, el hombre recibió un pedido por valor de $10,000. El abrigo le había dado una tal conciencia de la prosperidad que a él le había atraído. Sin este abrigo no habría podido realizar este importante negocio, pues fue una inversión que le permitió obtener grandes ingresos. Si el hombre no hubiera escuchado sus intuiciones que le decían que debía gastar o dar esta misma suma de dinero, se la habría gastado de todos modos, sin obtener el beneficio alguno, o de una manera inadecuada. Una señora me contó que el día de Acción de Gracias había informado a su familia que ofreciera una cena tradicional. Tenía el dinero necesario, pero decidió ahorrar. Algunos días más tarde, un ladrón entró
a su habitación y le robó el montaje exacto de la cena. La ley sostiene siempre aquel que gasta sin miedo y con sabiduría. Ocurrió en cierta ocasión que una de mis alumnas salió de compras acompañada por su pequeña sobrina. La niña quería un juguete, pero su tía le dijo que no podía permitirse comprarlo en aquellos momentos, y de repente se dio cuenta de que estaba cediendo a la idea de la pobreza, en lugar de remitirse a Dios, a su providencia. Así pues, compró el juguete y cuando regresó a su casa se encontró en la calle la cantidad exacta que había pagado antes. Nuestros recursos son infinitos e infalibles cuando nuestra confianza es absoluta, pero la confianza y la fe deben vencer a la demostración, que sea hecho según tu fe. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no vemos. Repito, la fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no vemos. Pues la fe mantiene la visión estable, las imágenes adversas se disipan. En el tiempo requerido nosotros cosecharemos si no vacilamos. Jesucristo nos ofreció una buena nueva en el Evangelio, que enseña una ley más elevada que la ley del karma. Es la ley del perdón. Esta ley libera al hombre de la ley de la causa y el efecto, de la ley de las consecuencias por la gracia y no por la ley. Se nos dice que cosecharemos lo que hayamos sembrado. Los dones de Dios se derraman sin parar sobre nosotros. Todo aquello que posee el reino está en él. En ese estado de bendición continuo espera a aquel que ha logrado superar el entendimiento y el pensamiento mortal. La tribulación existe en la comprensión mortal, pero Jesucristo dijo, ten valor, yo he vencido al mundo. El pensamiento carnal se corresponde con el pensamiento del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Jesús comprendió su realidad absoluta y afirmó que la enfermedad y la tristeza pasarán y que hasta la propia muerte, su último enemigo, será vencido. Hoy, desde el punto de vista científico, sabemos que la muerte puede ser vencida al imprimir el subconsciente en la convicción de la juventud eterna y de la vida eterna. Al subconsciente es la fuerza que ejecuta sin discusión las órdenes que recibe. Al trabajar bajo la dirección del superconsciente, del Cristo Dios en el hombre, se alcanzará la resurrección del cuerpo. El hombre no rechazará más su cuerpo en la muerte, sino que se transformará en un cuerpo eléctrico, como cuando el poeta Walt Whitman, pues el cristianismo está fundamentado sobre el perdón de los pecados y sobre un sepulcro vacío.